buenas. Hoy es día 2 de marzo de 2015 y esto es el programa número 15 del podcast 2 grados de separación, donde yo, Alberto Ablanedo, pues me dedico a charlar con gente que está dentro de esos 2 primeros grados de separación, de mis 2 primeros grados de separación. Eso sale de la hipótesis de los 6 grados de separación, que intenta probar que cualquier persona en la Tierra puede estar conectada con cualquier otra a través de una cadena de conocidos o de amigos que no tiene más de 5 intermediarios. De esta forma se conectan a las 2 personas con solo 6 enlaces. Yo no soy tan ambicioso como para andar buscando en todo el mundo y me conformo pues eso, con los 2 primeros. Y normalmente me muevo pues en el mundo de la música, en Asturias, y sobre todo en el mundo de la música folk, aunque tengo la suerte pues de conocer gente que proviene de diversas escenas musicales y de pues otros caminos de la vida, entre comillas, de la vida real, ¿no? Pero hoy sí que vamos a hablar de música otra vez. Los invitados de hoy, por primera vez tengo a más de una persona en el podcast, son Juan Yagüe y Juan José Díaz Guerrero, que son el guitarrista y el percusionista del grupo asturiano Cerezal, que publicó un disco llamado Camín pues el año pasado, y ahora pues eso, están haciéndose abriéndose un poco el camino en esto de lo que es la escena de la música asturiana. Son un grupo joven, pero algunos de sus miembros pues ya llevan bastante tiempo metidos en un montón de historias. Juanjo Díaz Guerrero es compañero mío en la formación pequeña de Tejedor. De vez en cuando no va la banda completa, pues hacemos conciertos en formatos más pequeños, y él es el percusionista que viene con nosotros. Ya hemos compartido, por ejemplo, un par de viajes a Escocia, y justamente el día que grabamos este podcast, pues actuamos en una gala en el auditorio de Oviedo, en la que actuaba también pues el actor payaso, si quieres llamarlo, un Pepe Villuela, y pues fue genial. Solo puedo decir que el humor básico funciona siempre, y a veces eso, la sencillez no solo funciona muy bien en el mundo de la música, sino que es extrapolable a muchos otros. Pero no me voy a ir por las ramas con esto, porque lo importante es Cerezal. Cerezal es un grupo que yo baso un poco en Mieres. En mi cabeza, para mí son de Mieres, a pesar de que pues hay gente que viene de muchos otros lugares de Asturias, ¿no? Y pues se basan un poco en la voz de Andrea Álvarez, dándole mucha más importancia a las canciones que a la música instrumental, que suele ser justo al revés de lo que hacemos normalmente en Asturias. Pues eso, son Andrea Álvarez a la voz, Juan Yagüe a la guitarra y al buzuki, Gonzalo Pumares al violín, Juanjo Díaz a la batería y demás percusiones, y David Mori a la flauta, el whistle y la gaita. Y pues eso, tienen un montón de invitados de los que ya nos hablarán ellos a lo largo de la entrevista. Si yo recomiendo que vayáis a escuchar algo del grupo antes de escuchar la charla, si no los habéis escuchado antes. No tenéis más que ir a internet o a través de Facebook o Twitter, buscáis Cerezal Folk. En Twitter es @cerezalfolk, y pues encontraréis por ahí vídeos en YouTube o muestras de sonido de forma bastante fácil. Por otra parte, también quería aprovechar para pedir disculpas porque llevo ya una temporada larga, 3 semanas sin publicar ningún podcast. Y es gracioso, entre comillas, porque se supone que dejé de hacer los podcasts de Folk en la Red para tener tiempo para poder dedicárselo a esto. Pero la realidad es que no siempre es fácil quedar con la gente, que tenemos horarios muy diferentes y que la gente está muy ocupada. Y a pesar de que he contactado pues con un montón de gente para grabar este podcast, pues a veces pasa eso, que te pasas 2 o 3 semanas sin poder grabar ninguno, y luego de repente 3 días pues acumulas 2 o 3 o 4, o grabas uno lo suficientemente largo como para hacer 2 semanas. Pero bueno, la vida es así, esto seguirá. Mi intención al principio era haberlo hecho muy regular, ser regular, sacarlos todos los jueves, pero eso, pues desgraciadamente eso duró lo que duró. Esperemos que pueda seguir haciéndolos a una periodicidad aceptable. De todas formas, nos volvemos a poner en la pista, en el punto de salida, y vamos a escuchar la conversación con Juan Yagüe y con Juanjo Díaz.
Estamos aquí con Juan José Díaz Guerrero y con Juanín Yagüe Saldaña del Grupo Cerezal. Bienvenidos a 2 grados de separación. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues bienvenidos a los estudios centrales, que vienen a ser mi casa, básicamente. Es la primera vez que me pongo a grabar con más de una persona, pero yo creo que es mucho mejor eso, porque al fin y al cabo así, si nos quedamos algunos sin decir nada, no hay que andar haciendo cosas artificiales, ¿no? Estábamos ahora, antes de empezar a grabar, estuvimos mirando a ver, incluso para meter efectos especiales gracias a iPads y historias de esas, pero bueno, tampoco vamos a forzar la máquina. Más adelante, más adelante. Es que tampoco es cuestión de pasarse, ¿no? Pero bueno, yo, a Juanjo, a ti te conozco un montón de ya de un montón de cosas. Hemos trabajado juntos, si es que se puede llamar a ciertas cosas, trabajar. Digamos que sí. Nosotros hemos coincidido en tejedor. En general, pero bueno, tú has hecho mogollón de cosas con todo el mundo, básicamente. Bueno, con bastantes. Eres el percusionista más, ¿cómo se dice? Solicitado de Asturias, podríamos decir. ¿O no? Sí, sí. A nivel folk. Eso lo extraño, estoy diciendo pero yo, bueno. ¿eh? Sí, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Y Juanín, yo a ti, la primera vez que te tengo controlado por ahí fue con la Patriband. Hostia, sí. Ahora, yo qué sé, 7 años por lo menos. Eso ya no funciona, ¿no? No, ¿qué va? Porque luego marchó uno de los componentes, marchó a trabajar fuera, luego marchó otro, entonces bueno. Tampoco además como la pretensión que teníamos de aquello era pues lo que era pasarlo bien y poco más, pues claro. Tampoco... Ahí está, a lo mejor, yo qué sé. Eso es lo que lo miraba yo hace poco, igual de cara cuando... Me vino a mí a la mente cuando se anunció que se deshacía Blima en el Facebook, por ahí, ¿no? El rollo de vamos a anunciar que nos deshacemos. Y yo empiezo a pensar de, bueno, a veces no hace falta hacer estas... A ver, esto es idea mía, ¿no? Que a lo mejor no hace falta decir, oye, deshacemos el grupo, porque así cualquier día dices, bueno, pues hoy vamos a dar un concierto, ¿no? Sí, pero bueno, también puedes decir que se deshace el grupo y seguir dando conciertos, no hay problema. Que no se ha hecho nunca, por supuesto. No. Guiño. Pero bueno, no, también es un recurso... en plan, oye, vamos a deshacer el grupo, vamos a hacer la última gira, ¿no? Y entonces como el reclamo de oye, pero bueno, oye, la Patriband en su día era una historia para pasarlo bien, como deberían de empezar todos los grupos, ¿no? Sí, así era. Sí. Porque Ni más ni menos. Es que la verdad es que ahora como intentemos hacer algo para hacerse rico, vamos a tener que esperar sentados. No, eso es difícil. Por lo menos intentar pasarlo bien. Que es lo principal. Lo principal, no, casi lo único, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues ahora estáis metidos en un proyecto nuevo, ¿no? En Cerezal. Bueno, nuevo, ya tenéis 1 año y algo, ¿no? Sí, tenemos 1 añín y 2-3 meses más o menos trabajando juntos, porque Cerezal ya era una idea que tenían, que iban funcionando con ello Juanín, Andrea y otros chavales, pero decidieron dar un vuelco, entró Gonzalo y cuando entró Gonzalo, entró David Mori, que también forma parte de... Estaban Andrea, Juanín y entre ellos. Ya intentamos hacerles cosas un poquitín más encaminadas a sacar algo. Porque si no, todos sabemos que pones a ensayar y a dar vueltas y hasta que centres algo pueden pasar años, siglos. Años. Y entonces decidimos arrancarnos y la mejor idea que pudimos tener fue lo de un EP que decidimos sacar por cuenta propia, grabándolo nosotros. Y la verdad que nos vino bastante bien porque nos dio un empujón a preparar unos temas definitivos, a hacer un concierto. Pusimos una fecha sin tener nada, hicimos un conciertín en Mieres para presentar la idea. Y todo eso vino muy bien para poder tener ya un concierto, 11 temas preparados y empezar a funcionar con ellos. Hostia, qué poco asturiano es eso de vamos a ponernos un límite y fechas y un proyecto realista. Eso es muy poco asturiano, ¿eh? No lo solemos hacer demasiado. No mucho, pero precisamente por eso, quizás porque ya veníamos de gente que ya veníamos de otros grupos y ya sabíamos cómo podían llegar a funcionar las cosas. Decidiendo aprovechar el tiempo, pues decidimos que la mejor idea era esa, poner una fecha, intentar trabajar por esa fecha y llevarlo. Y la verdad que nos vino bien, porque con lo del EP nominaronnos a los AMAs a Mejor Canción y ya nos empezó a salir un poquitín de empezar a movernos a que se escuche por lo menos el nombre de Cerezal, que era algo nuevo y el año pasado la verdad que no nos podemos quejar. Tuvimos unos cuantos conciertos por verano en sitios muy prestosos, la Noche Fol de Granda, en el festival ahí estuve yo. En el Festival de Tapia, en el... La Folisia en la Primavera. La Folisia Primavera. Yo digo los dos que he visto yo. ¿Sí? El Festival del Arco Atlántico, el Lesionares de la Música Tradicional en Nava. La verdad que tuvimos oportunidad de poder movernos para un grupo que ciertamente llevábamos 7 meses tocando juntos. Sí, pero bueno, lleváis 7 meses tocando juntos, pero casi todos veníais de grupos
Sí, relativamente establecidos. veníamos... Eso, tú estuviste en la Patria Iván, tú llevas un montón de tiempo tocando con, por lo menos, con bandas de gaitas y cosas así. Sí, también. por Pues, ahí. luego a Juanjo y a Gonzalo y a Mori pues los conocía también desde hace, yo qué sé, los de tiempo. Con Juanjo y Gonzalo precisamente, no sé si fue el año anterior o a dos, coincidimos en Guingán con la banda Fontefueca, que bueno, hizo un espectáculo allí, éramos parte de la banda nosotros. Y nada, eso, ya nos conocíamos todos. Eso no se ve, está haciendo gestos aquí. Oye, No, quita pero la mano no de- se ve, de- pero de- yo oye por Juanín, hombre. Yo quiero que se escuche bien. Y entonces... Se oye bien, ¿no? Yo estoy aquí claro, yo soy el único que tiene los cascos puestos para ver cómo se oye esto. Y encima tengo uno puesto que me está reverberando en un lado a pesar de no estar saturando. Pero bueno, tonterías de sonido de aquí. Pero que no se ven los gestos, ¿eh? Muy bien, muy bien. O sea, que cuando estamos aquí moviendo las manos por ahí por encima no se nos nota, pero no hay nada más. Eso, y bueno, yo a veces, bueno, según veo los miembros del grupo, veo, o sea, te pones a mirar y dices, está Gonzalo Pumares, estás tú, Juanjo, y dices, bueno, esto es como Blima parte 2. Pero en realidad no, porque el grupo empezó por otro lado. El grupo empezó por otro lado y yo colaboraba con Blima, pero no era parte de Blima. No tenía, podríamos decir, como tuve ahora en Cerezal, algo en crear el proyecto, en trabajar los temas, y yo en Blima era un músico de bolo. Me llamaban para ir a tocar o me llamaron para unos temas. Encantadísimo, porque siempre fue un grupo que me pareció, la idea que tenían de la música me parecía brutal. Una pena que haya grupos que vayan desapareciendo. Bueno, es un poco parte del, no sé, del ciclo vital, ¿no? También tienes que juntarte, al fin y al cabo somos un conjunto de gente que tiene circunstancias distintas, ¿no? Entonces decides, oye, si haces un proyecto hasta aquí, congenias, no congenias, o simplemente cansas. Pero, por ejemplo, la relación con Gonzalo ya viene de bastantes años atrás, tanto con Gonzalo como con Mori, porque tocamos juntos en la bandina La Galvana. Después de ellos habían concursado en el Campo Amor con La Galvana, nosotros ya había concursado el año siguiente, habíamos hecho La Llosa. Eso fue el primer año que se hizo lo de las primer bandinas año que se hizo, en sí. el Campo Amor, no, cuando ganó la bandina el Tombo. Creo. El Tombo, pues sí, pero es al segundo año, porque La Galvana también creo que había ganado. Pues o sea que entonces sería el segundo año. Puede ser el segundo y año. al tercer año habíamos presentado con La Llosa, y a partir de ahí de Les Bandines empezamos a conocernos, y tiempo después lo de La Llosa se quedó en la idea que habíamos hecho, y yo empecé a tocar con ellos en La Galvana, y a partir de ahí ya fue el momento en que creamos esa conexión musical de amistad. Y la verdad que después de La Galvana yo empecé a tocar en otros grupos y nos vamos separando un poco musicalmente, pero bueno, Cerezal luego gracias a Cerezal nos volvimos a unir. Chan, chan, qué bonito. Es una historia de estas. Tengo que Enciende el garaje band. Enciende el garaje band y pone la batería virtual. Para después, para la siguiente. Ahora ya no tengo. Vale. Sí, pero luego te va a salir del corazón y no vas a estar preparado. Pasa lo de siempre. No, que ya está desbloqueado. El corazón va por delante de la tecnología. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito queda esto. Lo curioso para mí de Cerezal es que es una propuesta que es muy distinta a todo lo que se está haciendo por aquí, ¿no? Y es curioso porque parece que ya hemos explorado todo lo que se puede hacer dentro de la música folk asturiana, y en realidad no. Cada poco sale una cosa que dices, oye, esto es nuevo. Esto es una cosa que no tiene... Porque no tiene mucho que ver con lo que se ha hecho anteriormente. Sobre todo eso. Es un estilo de coger la voz como base, yo creo, ¿no? La base de Cerezal son las canciones, ¿no? Sí, bueno, ya lo que tú dices. De hecho, mucha gente que no está un poco acostumbrada a escuchar la música folk, un poco entre comillas, pues diznos que, joder, que vaya guapo y tal, que... Entonces, bueno, vémoslo como una propuesta pues muy abierta. Es que es un poco en ese sentido. Yo si lo tuviese que definir, que ya sabemos que esto de definir... Sí, bueno, de poner etiquetas es horroroso, ¿no? Pero bueno, yo con un hashtag. Hashtag folk pop, hashtag canciones, hashtag grupo... No, a ver, para mí la idea es que es más lo que haría un grupo de pop, pero si toda la instrumentación fuese en base folky, más o menos. Bueno, toda la instrumentación, no lo sé. Pero eso. Iba a decir, todo lo que no me gustaba de los Cors, por ejemplo, que intentaban hacer ese pop folky, es al revés, ese folk con unos tintes de pop, pero más que nada por el estilo de las canciones, no por nada, porque sigue sonando a folk
totalmente, Sí, ¿no? yo creo que a lo mejor también puestos a las etiquetas que a mí no me gusten porque no les, partiendo de la base que a lo mejor no les sé ni poner, no sabría A mí categorizar. me gustan las etiquetas que pone composición 80% de chocolate negro, por ejemplo. Eso merece la pena. Pero eso, a lo mejor si nos escucha una persona que está acostumbrado al folk, puede decirnos que somos un poco que tenemos un rollo un poco pop, y a lo mejor si nos escucha alguien que tiene un rollo pop nos dice que somos folk, y Claro. es que cada uno ahí puede poner la etiqueta como quiera. Pero y bueno, Totalmente. también estas cosas cuando te empieces a juntar, y lo bueno que hay en este grupo, creo, es que la canción no... Venimos de mundos un poco distintos cada uno, y también tenemos que aprovechar lo que decías de que la voz era algo predominante. Tenemos la voz de Andrea, que la verdad que cuaja muy bien en el grupo, y algo que tenemos que aprovechar. Cuando tienes esto para cuando lo escuche y aquí preste. Cuando tienes un diamante, o cuando tienes algo que, pues claro que se potencia. Y entonces, aprovechando que tenemos la voz de Andrea, pues entonces decidimos encaminar que todos los temas, o la mayoría de los temas, no todos, Sí. que la mayoría de los temas fuesen cantados. Además, en los tiempos en los que estamos hay mucho que decir, o intentar decir, y tenemos la suerte de en Asturias tener poetas o escritores muy buenos, que tenemos letras de Xurde Fernández, o tener gente dentro del grupo que escribe bastante bien. Entonces también, y una forma distinta de decir. En Asturias, en ese aspecto, la verdad que siempre predominaba mucho la parte instrumental. Hay grupos que todos tienen, o hay muchos grupos que tienen cantante, pero bueno, la parte instrumental siempre era algo que... Y en este caso decidimos, por decirlo de alguna manera, la parte instrumental dejarla en un segundo plano, que la parte instrumental sea la que ayude a la voz a... Sí, exacto, es como arropar, ¿no? Eso mismo. Sí, porque a nivel de letras, eso, casi todas las ha escrito Gonzalo o Xurde Fernández, ¿no? Gonzalo Pumares, el violinista del grupo. Pero eso es complicado, ¿no? Bueno, yo es que cada vez que he intentado escribir una letra, soy de esos que me levanto al día siguiente y me doy cuenta que es horroroso, absolutamente todo lo que he escrito. Entonces, muchas veces yo soy, entre comillas, criticón, ¿no? De, es que esa letra no sé qué, pero luego yo no soy capaz de hacer nada mejor. Entonces, claro. Por lo menos tienes que aprender a callarte un poco y decir, oye, esto no sé qué, pero bueno, no, aquí tenéis un tema tradicional también, ¿no? De letra tradicional, Cereces. Sí, de hecho fue uno de los primeros temas casi que montamos. Y así aprendimos la letra, aprendimos un poco filosofía más, aprendimos la de la abuela de Andrea. Como tiene que ser. La letra esa. Entonces, bueno, de esto que estábamos así un poco tocando y tal, y ella empezó a cantar eso y le empezamos a meter un poco de... Y salió así. Ya te digo, fue de los primeros que hicimos y quedó así con un aire mucho más tradicional que el resto. Es que se nota... Sí. Sí, se nota bastante a la hora de escuchar el tema. Del EP que grabasteis, ¿volvisteis a coger algún...? El EP yo no lo tengo, por ejemplo. Yo me acuerdo de haber hablado contigo. Yo tampoco. Eso está bien. Intenté haber hablado con Juanjo en plan de, oye, a ver si me hago con uno cuando eso y no sé qué. Yo, los vendimos todos. Yo, cago en la mar. No, el rollo que teníais ahí ni que no teníais ahí. Por si recogisteis... O sea, ¿volvisteis a grabar alguno de esos temas o son todos temas distintos? O... Algunos sí que grabamos. Lo que pasa es que la idea que teníamos cuando sacamos el otro EP era más tener un poco un recordatorio de lo que fue el día del concierto, que no plantease seriamente venderlo en grandes cantidades por ahí. Entonces ya te digo, yo ni lo tengo porque tuve que... Luego, claro, la gente pedía de lo y tuve que hasta quedar el mío. Sí, eso me pasa a mí a veces. Y tuvimos unas expectativas, la verdad que pequeñas. En cuanto, antes de empezar, vamos a hacer 100 CDs y que alguien nos compre alguno y aprovechamos, y los que nos sobren aprovechamos y mandámoslos un poquitín como promo. Y cuando acabamos el concierto y vimos que no teníamos CDs, quedamos como ¿qué hacemos? Se nos fue de las manos. Ops, habré errado. Sí, claro. Pero también fue decisión, y yo creo que acertada, el decir, viendo que el concierto había funcionado bien, más o menos la respuesta del público, porque siempre cuando haces el primer concierto siempre esperes como, esto que a mí me gusta, a la gente gustará y nos gustará. Y viendo que la cosa estaba, en cierta manera, funcionando bien, decidimos no volver a sacar más copias de ese CD que había sido grabado por nosotros en el local donde ensayábamos, con micros normales, sin medios. Y entonces decidimos que, y así volvíamos a grabar esos mismos temas, o ya cuando el día que lo fuésemos a hacer, intentar hacerlo en un estudio con unas condiciones lo más buenas posible, porque por ejemplo en el EP hubo temas que quedaron sin sacar, o que no lo pudimos meter
Porque por pequeños problemas que hubo durante la grabación, que no, cosas como poner un micro al revés. Esas cosas que pasan. Bueno, esas cosas, o el vecino taladrando, la policía Claro, pasando por fuera. quedas un domingo a las 10 de la mañana y te das cuenta que era el día de los sobres. Y tú, muy bien. Casi que hoy no va a ser el mejor momento para grabar, ¿no? Pues sí. No, eso me pasa a mí a veces aquí grabando en casa, porque yo, claro, a veces, ahora últimamente para hacer así maquetitas o proyectos o cosas así, utilizo el iPad directamente. En el GarageBand tengo un micrófono de estos USB, un enlace por ahí, y me pongo a grabar por aquí en casa y claro, aquí tengo capacidad de insonorización cero. Pero bueno, dentro de lo que cabe estoy un poco aparcatado, no hay mucho ruido, excepto cuando yo intento grabar algo. En ese momento, por supuesto que hay algo, el piso de arriba, alguien que sale por el pasillo de las viviendas o algo así, y siempre se oye todo. Entonces ahora llevo como 2 días trabajando en unas historias para una especie de película educativa de un amigo mío de Vigo y cosas así, entonces cachitos pequeños de audio para que tengan por ahí de banda sonora y cada medio minuto tengo que tirar una pista, tira la pista, otra vez, no sé qué, que pasó el camión de la basura, que no sé qué. Bueno, pues también. Eso mismo, y entonces decidimos cuando de verdad poder grabar los temas y dejarlos bien grabados, sin taladros por el medio, porque yo puedo asegurar que en el EP hay un pequeño taladro por ahí que se escucha. Oye, es música conceptual, Sí, es claro. música. Además coincide a un redoble de platos, no... Folk contemporáneo. Pum, pum. Juanjo Díaz a las percusiones y taladro. Taladro, no, ahí estaba el vecino. Y ahí Bueno, no... eso se puede entender de muchas Estaba el formas, vecino. vamos a callarnos. Es eso. Vale, pues igual nos podéis contar a todos un poco cómo os juntasteis, de dónde os salió la idea, sobre todo. Bueno, pues igual te miro a ti, Juanín, que es el que estás... Bueno, pues yo lo que decía Juanjo antes, yo a Andrea ya la conocía, bueno, fuimos a clase juntos, de hecho, y ella estaba haciendo el musical de El alma de la melodía, y yo fui a verlo, y hacía tiempo que no la veía, de hecho, bueno, yo creo que nunca la había visto cantar, de hecho, bueno, después de eso la llamé, oye, mólate montar un grupín o tal. Y entonces, bueno, empezamos ahí, luego estuvieron otros 2 miembros y luego ya fue cuando el siguiente en unirse fue Gonzalo y casi con él Mori. Y al poco rato ya fue cuando se incorporó Juanjo. Bueno, de hecho, Juanjo incorporóse ya prácticamente para grabar el EP. No prácticamente. Nada de prácticamente. De hecho, ¿no? De hecho, sí. Bueno, oye, Y la primera vez que tocamos todos juntos fue para la presentación del EP. Bueno, eso es perfecto. Hay que foguearse perfectamente, ¿no? En casa y tal, pero bueno, oye, había nervios. No, oye, como tiene que ser. Si no tiene gracia. Es que, por ejemplo, yo a Andrea no la conocía de nada antes de escucharla con vosotros. Sí, bueno, ya lleva tiempo metida en el mundo de la música, lo que pasa es que te digo, haciendo otras cosas más de musicales. Claro. De hecho, yo no tenía ni idea que había hecho lo del alma de la melodía, que ahí estuvieron también metidos Chus Castro, que es el batería de Tejedor normalmente, estaba metido también ahí. Sí. De hecho, para ella lo que entendía como folk, para ella, pues lo más cercano era el single este que sacó Carlos Núñez con... No sé, no me acuerdo cómo era la cantante esta que... Bueno, salían Sol Música y en los 40 principales... Ah, sí, algo así como el Pozo de Arán. Ese, el Pozo de Arán. Y entonces, claro, pues a partir de ahí hubo que hacer un trabajo de escucha esto, discos y tal. De adoctrinamiento, adoctrinamiento folky. Que esperemos que fuese para bien y no para mal, porque hay de todo, ¿no? Todo se puede... Pero todo lo tuvo que escuchar. Ella después ya que decida. En plan de, no, nosotros te queremos mucho, mira, tú escucha esto y luego ya decides tú, ¿eh? No nos odies mucho. Digo... No, está bien. El disco lo sacasteis con Algamar, sí. Que ahora es uno de los pocos... Básicamente debe estar eso. Hay pocos sellos discográficos funcionando con música folk ahora mismo, porque vamos, más que nada no hay dinero, básicamente. Claro. Antes sobrevivía mucho a base de subvenciones y bueno, y ahora todavía se puede acceder a algunas para hacer música en asturiano, que por lo menos antes parecía que los grupos, pues algunos, como es eso lo que comentabas tú antes, que teníamos la parte instrumental como muy definida y a veces se metía la letra en asturiano pues un poco como excusa, a veces incluso como excusa para acceder a subvenciones de publicación de músicas con textos en asturiano. En este caso no hay ningún tipo de duda de que no hay excusa, vamos, es casi al revés. No, hemos metido un tema tradicional para que se vea que somos... Está bien. Y pues...
Y bueno, una cosa que sí que estaba yo repasando mis notas. Estaba viendo el diseño de la carátula de la carpeta, que es muy chulo. Está hecho, a ver, déjame ver nombres, que ya no me acuerdo yo de nada. Miguel González. Miguel González Díaz. Está bien, hiciste, es la misma persona que hizo bueno, podéis explicar eso un poco. En el concierto que hiciste de presentación, a la vez que la música. Decidimos, igual que, ¿cómo lo voy a explicar? Estamos en el 2015, casi digo 14. Estamos en el 2015. Yo estoy en el 2009 o el 2008 todavía, o sea que no. Para lo bueno y para lo malo. Y en este CD intentamos dar algo más, aunque fuese, sin tampoco pasase de la raya, porque no deja de ser el primer CD de un grupo. Pero sí que intentamos hacer alguna cosina ya, como por ejemplo el código QR, en el cual la gente podía, les 500 primeras copias, pues en primicia mundial, podían acceder a un vídeo que grabamos junto con otros músicos. Y decidimos en aprovechar que la carátula y todo el diseño de los dibujos que tenemos que podéis ver en el CD corrieron a cargo de Miguel González, que es un artista impresionante, y le propusimos la idea de eso, de durante el concierto que hiciese un dibujo mientras nosotros fuésemos tocando, a ser posible que hiciese la portada, y él accedió sin poner ningún tipo de excusa, y se involucró muchísimo. Así fue que lo hizo con una tela, y a él no se le veía durante el concierto, estaba detrás de la tela, iba dibujando el árbol, y la gente lo que estaba viendo era el concierto y cómo el árbol se iba creando. Con esto decimos, no inventamos nada, está todo inventado, pero sí que intentar fusionar un poquitín eso, espectáculos que puedes ir a ver como palabras que juntaban la música, pero también te lo junten con lo visual. No, la gente ya. Multimedia. Eso, precisamente donde estamos, que está la cosa tan difícil, yo creo que lo que tenemos que hacer no es excusarnos y decir que está muy difícil y no salgo de casa, sino intentar ofrecer algo distinto. No mejor ni peor, sino algo distinto para que el que vaya a ver el concierto también. Sí, el que sale del concierto se va a acordar seguro de que ese fue el concierto en el que vio, además de la música, a alguien hacer una obra de arte dentro de lo que. Sí, porque además hubo mucha gente que no se daba ni cuenta, pensaban que era una proyección o pensaban que. Ajá. Y a mí me pasó, yo sí que sabía lo que pasaba, a mí me pasó de estar tocando y durante momentos mirar para lo que estaba haciendo Miguel y abstraerme de lo que estaba tocando porque era acojonante. O sea, la verdad que impresionaba lo que se lo montó, mirar se lo para ocurrió atrás muy guay. y decir, oye, mira, estamos haciendo algo que parece que merece. ¿Qué hicisteis con eso? Pues lo tiene Miguel. Sí, bueno, oye, es suyo. Sabemos dónde está. Al fin y al cabo lo hizo él, ¿no? Claro. Además, bueno, y un lienzo de 3x4. Sí, era un lienzo además lo construyó, grande. se lo ocurrió, él lo construyó todo, porque está sujeto como con unas maderas que hubo que colgar del techo, ahí atar la tela, bueno, un lío de la Virgen. Se lo ocurrió bastante guay. Y gracias aprovechando que nos estamos acordando de Miguel, también darles gracias a Laura del Pozo, que fue la que nos hizo toda la maquetación, porque una cosa son los dibujos, pero otra cosa es después planchar todos los textos, cuadrarlo en que quede todo muy guapo. También fue la que nos hizo las fotos, el vídeo. Más o menos es nuestra responsable audiovisual. De imagen, por lo menos, ¿no? Sí. De cara al exterior. Salidme guapos, ¿eh? Salidme guapos. Eso ya más difícil. Ya, Pero bueno, ella domina muy bien el Photoshop y confiamos en ella. La belleza está en el interior, ¿no? Y eso, hicisteis un vídeo con un montón de gente. Sí, fue una idea de. Cerezal lleva poco tiempo, pero gracias a Dios la música hace tener muchos amigos. Y en el poco tiempo que llevábamos sí que teníamos mucho que agradecer a cierta gente que había desinteresadamente colaborado con nosotros. Porque aparte de tener la suerte de que tenemos unos musicazos en el vídeo que pudieron grabar con nosotros, esos musicazos son amigos y colaboraron, por ejemplo, por acordarnos de todos, con Tejedor, aparte de tanto Juanín, alumno de Javi, como yo fui alumno de Javi, o compartir escenario, también colaboraron con nosotros en el concierto de Granda. Con los de Brienden, yo conozco, o sea, empezamos a tocar juntos. Sí, claro, Nava, ¿no? Conexión Nava. Somos dos de Nava. Empezamos a tocar juntos y cuando coincidimos en los AMAs, ellos ganaron el de Mejor Disco. Y a partir de ahí también creamos muy buena relación. Con Cabín, que grabó con nosotros en el disco, y ya tenía relación también Gonzalo,
de Blima, con Fernando Yagüez, que grabó un banjo, que también lo mismo, relación, y aparte había hechonos el sonido en La Vida Alegre. Sí. Y nos prestó el equipo. Y nos prestó el equipo desinteresadamente. Ujú. Marco Antonio Guardado, que llámelo por teléfono porque tenía un vibráfono para poder grabar el vibráfono. Lo mismo, sin ningún problema. Rubo, que había estado con nosotros durante todo el proceso de grabación y nuestro técnico de sonido. Y Rubén Alba, que había hecho un par de colaboraciones con nosotros, lo mismo. Siempre que los llame son gente que con Cerezal nos apoyaron desde el primer día y decidimos hacer un tema juntos. Y se nos fue de las manos para bien. Se nos fue mucho. Se nos fue de las manos para bien. Totalmente. Porque lo típico que coincidíamos con más o menos en fechas con la grabación. Y damos tanto tiempo y dedicamos a la grabación y tanta atención que como somos de poner fechas, que dijimos, oye chavales, que este fin de semana tenemos que grabar el vídeo. Y no teníamos todavía muy claro cómo hacer el tema. La verdad, habíamos mandado el tema a cada uno y dijimos que nuestra visión era que ellos aportasen su forma de ver el tema. Poco me dice Tejedor tocando mi tema, sino, a mí lo que me gusta era que Tejedor hiciese el tema suyo. Y la verdad que cuando llegaron todos y nos juntamos fue un domingo, y cuando nos juntamos todos por la mañana diciendo, ¿Qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo juntamos todo esto? La verdad que ya de disfrutes, yo por lo menos ese día lo recordaré toda mi vida, porque disfrutes de la música de una manera especial. Nos juntamos y cada uno expuso su idea, vimos en qué parte del tema podía encajar, cómo podía encajar, y cuando acabamos de grabar fueron 9 minutos de tema que yo desde mi punto de vista son brutales. Una pena no haber podido meter el audio en el... Eso es lo que iba a preguntar. ¿Por qué el tema ese? A ver, yo el tema ese os lo he oído cantar en directo y no está en el disco. Y bueno, es un tema que yo de hecho es probablemente el que más reconocía a la hora de decir, oye... Sí, además fue con el que nos nominaron a los AMAs. Sí, fue con el que nos nominaron a los AMAs, y habíamos sacado otro videoclip que tenemos fue de este tema también. Ajá, es posible. Igual a lo mejor es por eso, que es por... Sí, había tenido un poco más de bola. No lo quisimos repetir. De meter el audio, hubiese estado bien meter el audio de la grabación que habíamos hecho. Pero bueno, hay que tener en cuenta que fue una grabación en directo. Y entonces, mira, tampoco doblar el tema, y lo que te dije antes... Tenemos muchas cosas y había muchas ideas en la cabeza que no se plantearon, quizás a veces también pensando en, no deja de ser un primer disco. Si ya lo damos todo, no sé. No teníamos todavía hay que guardar algo en el tintero para los siguientes. Efectivamente, no, sí, está muy bien. La pregunta no es una, oye, pero ¿cómo no hicisteis eso? Creo que sois tontos, sino simplemente oye, curiosidad, ¿no? Absoluta. Yo es el tema que reconocía como de Cerezal antes de tener el disco y no tenía el EP, pero simplemente esas cosas que te suenan, o de haber visto el vídeo anterior, probablemente, y de haberos escuchado en La Folies en la primavera, creo que fue más donde yo hice la primera toma de contacto con el grupo. Sí, tú y la mayoría de la gente. Porque fue que así en escenario fue nuestro primer bolo, quitando la presentación. Así por decirlo, para que nos conociera el público, de cara al público, así, porque bueno, hicimos un poco de promos, estuvimos haciendo, bueno, como todo el mundo, hicimos bares, tocamos en el Cabeleño, el Cafetón, el Espertello, en La Vida Alegre, en La Habana. Y después ya el primer día que tocamos en escenario, quitando el día de la presentación, que fue una idea nuestra, el primer día contratados en escenario fue en La Folicia, que fue nuestra puesta de largo, por decirlo de alguna manera. Bueno, voy a hacer una crítica a tu percusionismo incipiente, que estás dándome en la mesa todo el rato y vas a tener aquí todo el rato sonando los micros. Pongo el GarageBand y por lo menos suena. Eso no, hombre, es normal. Lo único que algún ruidito igual se nos cuela, pero bueno, es lo de menos. Soy yo, perdón. Bueno, ya veis, el de dos inquietos, ¿no? Hay dos, bueno, de hecho hay 3 síndromes folkis incipientes, ¿no? Uno es el percusionismo, ¿no? Que sería lo que tienes tú, de estar todo el rato ahí de vez en cuando. Luego está la gaiteritis aguda, de tú tienes un vaso de cacharro o un bolígrafo y está la gente ahí digitando el floreo de remis en el otro. Y los que tocamos cuerda estamos todo el rato, estás escuchando una música y la mano derecha para arriba y para abajo. Y luego, claro, la gente te mira raro en plan de, ¿este tío qué está haciendo? Pero está aquí en medio. No. Vale. Pero bueno. Eso de la mano derecha para arriba y para abajo. Por eso. Es un poco complicado. Ya, las tonterías de siempre. Y eso, que iba a decir yo, ya se me va la cabeza, ¿no? Pero,
a través lo del código QR es muy... Sí, Está muy bien porque es a ver, al fin y al cabo es una tontería que no cuesta nada hacer, ¿no? no, fue... Pero no se nos ocurre a nadie. Pues se me ocurrió a mí. Ahí está. No, es que queríamos sí que queríamos poder meter fotos, queríamos poder los textos, y cuando se nos ocurrió lo del vídeo, pensamos en la idea de en vez de hacer un CD, hacer un DVD. Pero, claro, se dispara... Económicamente se dispara muchísimo. Y entonces se nos ocurrió lo del código QR, que nos creó un poco de discusión porque hay que reconocer que no todo el mundo, no hace falta que sean abuelos, madres, no la mitad de mis amigos ven el código QR y cierren la página. Pero sí que algo que a día de hoy... Yo te lo digo, yo a día de hoy no he mirado el contenido extra que viene aquí porque, vamos, sé a dónde iba, ¿no? Entonces, pero bueno, digo yo, bueno, esto es el vídeo y es no sé qué. Vale, entonces no hay problema. Pero hay más cosas. Pues mira, bien. Hay más cosas. Es una buena... Para eso lo ponemos. Eso está para bien. que la gente diga, no, ¿sabes mi excusa es que yo tenía en el móvil antiguo, tenía el lector de códigos QR y aquí no me puse a instalarlo nunca. Mira que es una estupidez también, porque haces así, se instala en un momento y lo... No, pero hay que reconocer que son algo que a día de hoy existe y que sí se puede aprovechar. Y nos dio la posibilidad de eso, de meterles imágenes, meter todo eso sin que pueda redireccionar a la gente directamente desde el CD. Sí. Es que ahora ya somos muy vagos y para meter, no sé, @cerezarfolk en Twitter, vaya difícil, ¿eh? Sí. Ir a meter 4. Pero bueno, parece que no, pero... No me sale en añadir amigos o no ni lo busco. No, pero es que es muy curioso, en plan de, sí, lo tengo que mirar. Bueno, que tengo que meter el URL. Vaya chapa. Uf, qué complicado, ¿eh? Sí. Qué complicado, ¿no? Es la tecnología moderna, ¿no? Los que han nacido con la tecla parece que es más complicado. Si llegas a través de un enlace es fácil, pero si no, bueno, por lo menos esto da... Y lo del código QR, aparte de ser gratis, yo cuando lo miré pensé que iba a ser mucho más difícil. Es más, además estábamos en una conversación de grupo de WhatsApp y voy a mirarlo. Y cuando vi cómo se hacía... Estaban diciéndome, pero ya está. Y yo decía, pero no, voy a hacer otro porque no puede ser tan fácil. Me tengo que estar equivocando por algún lado. No, es que es... La verdad que hay algo cómodo y muy fácil. Pues sí, demasiado fácil. A todo esto, además de todas esas colaboraciones que habéis tenido en el disco, tenéis a Víctor Manuel de colaborador. Sí, bueno, eso surgió... Sorprendente. Surgió la posibilidad de hacerlo. Y nada, ahí lo tenemos cantando un tema que bueno, que ¿no? Sí, y aparte hay un tema que él tiene un tema también que se llama San Juan. Y entonces, bueno, fue el que eligió para hacer. Y la verdad que, bueno, el resultado al final quedó bien. Es que es un poco sorprendente, ¿no? Y bueno, a ver, Víctor Manuel no mucha es... gente flipa cuando llega ahí de, joder, ¿y esto? ¿Qué pasa aquí? Espera. Esta no es Andrea. ¿Quién es este que no es Andrea? Me suena de algo, pero no ¿Andrea ronca? ¿Qué le pasó ese día? ¿Qué le dices? ¿Llevasteis a grabar después de salir por ahí de fiesta? Cago en la mar, pero qué malos sois. El mismo día. No, es Víctor Manuel. No, y aparte agradecerlo en la manera de que se portó con nosotros muy bien, sin ningún tipo de tal. Vino a grabar, no puso ningún tipo de queja, de pega, nos dio después con la grabación, nos dijo que podíamos... O sea, que no es el típico, a lo mejor, como puedes pensar, de darle 1000 vueltas y no ponga... No. De andar fueron por casa, todo ¿no? facilidades y en ese aspecto lo agradecemos. Hay que ser un paisano, ¿no? Pato. Claro, joder. No una diva. No una diva del folk. Y hablando de... Porque no se pase entonces, hablando de colaboraciones, ya dijimos lo de Cabin, que fue el que grabó todos los bajos. Y también tenemos un par de coros de Juan. De Juan Duarte. Juan Duarte, que es el cantante de Brienden. Sí, bueno, por mirar aquí, bueno, si no hay más, ¿no? Tenéis a Cabín, a Juan Carlos Vega, no José Carlos, como decíamos antes de empezar. Juan Carlos. Perdona, Cabín, por Dios. No. Podéis echarme la culpa a mí incluso. A Víctor Manuel, a Juan Duarte del grupo Brienden, cantando coros, qué mal suena eso. Sí. Y aquí viene apuntado Jacinto Garrafón, de programación
programaciones, ¿no? Jacinto Garrafón. Qué gran tipo. Qué gran tipo. Ay, me gusta. Una Me parece que esto viene a perpetuar una de esas grandes tradiciones en las grabaciones de música asturiana. Me gusta. Sí, Jacinto. Creo, ¿eh? No sé, no tengo ni idea. Estoy hablando sin saber. No, Jacinto Garrafón, ahí se puede decir que tenemos un bonus track cuando acaba el último tema, Sí. que es la añada. Según acaba la añada, sigues escuchando el disco y hay un bonus track. Y el bonus track está hecho con programación. Y la programación corrió a cargo de Jacinto Garrafón. Que viene a ser como... Me parece a mí que va a ser como... No sé, como su andamandi, por Garrafón, ejemplo. no, gafarrón. Gafarrón. Voy, Dios. Perdona, Jacinto. Eso perdona, soy yo el que leo mal, ¿eh? No. Gafarrón. Es que además está bien claro. Además es que llamar al... Vamos a ver. No. Seamos- Garrafón. Garrafón. Estoy avergonzado. Bueno, en realidad no no. estoy avergonzado porque ha dado para reírse un poco, ¿no? Pero Y bueno. Jacinto pues demostró toda su potencial a los mandos de la electrónica y hizo las programaciones del último tema, del bonus track. Muy bien, muy bien. Estoy Hasta ahí acordado. podemos contar, no Hasta podemos ahí. desvelar más a Jacinto Gafarrón, perdón. Garrafón. Porque- Garrafón. Claro. No, Luego es va a que querer toda la gente que colabore con ellos y no te... tenéis la exclusiva, de sí, momento. sí, es Ujú. un músico más de Cerezal. Bien, bien. Bueno, oye. Gafi, para los amigos. Algún día... algún día sabremos de qué va el asunto. Algún día lo veréis en directo. Ujú. O en diferido. Muy bien. Bueno, oye, podemos hablar de lo que queramos, como siempre aquí, pero bueno, yo estaba pensando en tú... Muchas veces lo que he hecho en el podcast aquí con la gente es un poco hablar de los inicios al nivel musical, de cómo llegasteis al mundillo de folk en general. Bueno, a ti. Va, pues lo mío para encima sí que es especial. Bueno, a ver, especial eres tú ya. Yo soy especialín. el rarín, por algo toco la percusión. Pum, pum. Pum, pum. Ay, esa anécdota es muy buena. ¿La No, quieres pero bueno, contar? hay anécdotas que se quedarán en el tintero Bien, bueno, no con pasa Gafi, con Jacinto. Que te la pregunten No, por ahí. a ver, a mí lo de la... He de reconocer que lo de la percusión siempre me gustó y siempre me acuerdo de Guaje decir yo quiero tocar la batería, era lo que veías. Pero en mi casa sí que siempre me apoyaron con todo, pero lo de la batería en Nava, o sea, aquello sonaba muy extraño. Yo vivía en un piso, lo de la batería, no había batería electrónica, aquello era imposible. Y las clases tenía que desplazarme muchísimo, entonces en casa había una guitarra y como había una guitarra, pues apuntaron a guitarra. Y con 15 años me debí de apuntar a guitarra y el segundo año no veía que, bueno, que iba a guitarra por como quien va a lo que sea. nada, a fútbol, a judo, no era una meta o algo, sino que yo iba y tocaba la guitarra ese día y se pasaba 6 días en casa guardada. Y hubo un día que de la que me iba a matricular por tercer año a guitarra, vi a Jairín, que era un chaval que tocaba en la banda Gaites de la Reitana, que tuvo un accidente de coche y se mató. Ostras, me acuerdo de eso, sí. Y preguntóme, ¿para dónde vas y tal? Y yo iba a matricularme. Y empezó a comerme la cabeza con, a ti siempre te gustaba la batería, la percusión, métete en la banda Gaites y me empieces con lo del tambor y de ahí a lo de la batería, quién sabe. Y la verdad que lo primero que hice fue reírme, porque yo, muy mal para mí, pero yo de aquella tenía puedo decir, no sé, escuchaba otro tipo de música, no fue un tipo de música que nunca me había llamado la atención. Y dije, pues mira, voy a apuntarme a tambor simplemente por la cosa de, si tengo la suerte de que en casa acepten que me estoy apuntando a tambor, esto fue con 17. Si tengo la suerte de que acepten y me sigan pagando las clases de tambor, bien. Y si no quieren que pague tambor, ni voy a tambor ni voy a guitarra, que es algo que me la trae al... Y ahí empecé y he de reconocer que, bueno, tuve Yo creo suerte que porque... Juanín como guitarrista está sintiéndose ofendido ahora, ¿eh? No, ni mucho menos. No, y a día de hoy Juanín sabe que mi última compra de instrumento fue una guitarra. O sea, pero sí que fue algo indirecto. Y después fue flechazo porque me metí fui a una clase, el mismo día que me matriculé, fui a una clase y ya dije, bueno, ya que me voy a meter aquí, que me meto en tambor, voy a escuchar algo de música tradicional. Y no se me olvidará que fui a la biblioteca de Nava y saqué un CD de Felpeyu, el primer CD de Felpeyu, y escuché Levántate Neña. Y algo tuvo el tema, aparte que fue un tema que a día de hoy me persigue, para bien. Pero hay que reconocer, yo escuchaba
Mis inicios eran malos. Yo escuchaba Offspring, Green Day, tenía... Bueno, hombre, eso andaba tampoco es aquella- una cosa de la que aquella- te... No, era scatter, no, era roller, y andaba un poquitín, y he de reconocer que después escuchando ese tipo de música y escuchar Levántate Neña, y como... Sí, es un contraste muy grande, ¿no? Un pero contraste estás muy diciendo, grande, pero vamos a pero ver. fue el tema que me hizo ver que este tipo de música tenía mucho que decir y tenía mucho que aportar. Y aquí seguimos, Pero es curioso, 16 años después. porque somos los que llegamos al mundo de la música tradicional no desde pequeñitos, ¿no? Que hay gente que empieza estudiando ahí desde que tiene 7 años, 8 años, se mete en una escuela de música tradicional y ya la crece con ello y es lo normal. Pero bueno, a mí me pasó una cosa parecida. Yo hasta yo creo que los 13, 14 años no escuché una gaita sin decir, una gaita! En plan de, ahora a veces lo digo también, pero bueno, eso son connotaciones externas, ¿no? Pero eso, que muchas veces necesitas llegar con oídos nuevos, ¿no? Un poquitín de madurez para Sí, llegar a eso. hay gente que tiene la suerte de mamarlo desde pequeños, que sus padres son unos grandes músicos o tienen esa afición por ese tipo de música. Mi caso por lo menos no fue así. Y, hombre, también creo que a veces es distinto encontrarles cosas con depende qué edad. Cuando empieces a tocar Sí. un instrumento con 6 años, empieces a aprender a tocar el instrumento, lo mames todo desde pequeño, pero cuando... No por empezar con 17 o empezar un poco más adelante, como fue en mi caso los 17, no por empezar más adelante vas a tener un estraves, sino que también tienes una forma distinta de empezar. Sí. Mi evolución en ese aspecto fue más rápida de la que puede ser un crío. Yo eso lo miro mucho en mi experiencia personal, ¿no? Que yo estudié música en el conservatorio pero eso jamás bueno, a ver, de eso podemos hablar después si quieres. Pero me refiero, yo estudié en el conservatorio unos años cuando empezaba el instituto y era una cosa que venía eso, lo que decías tú, como quien va, como cuando ibas tú a tus clases de guitarra, era como obligado, me gustaba, pero tampoco no me llegaba a la fibra sensible, ¿no? Yo estudiaba guitarra en el conservatorio y yo cuando me ponían un estudio que me gustaba, al siguiente día lo tocaba perfecto y los que no me gustaban no lo toqué bien nunca. Entonces, claro, a nivel de motivación, pues a lo mejor no te llega. Y luego, después de dejarlo y dedicarme a los idiomas y cosas así, vuelves a meterte en el mundo de la música por la parte que sí que te gusta, por las partes que sí que te llaman y bueno, pues encuentras ahí el camino. Son formas distintas, ¿no? Sigue el camino. Eso. Mira, además, viste, esto es... ¿Cómo lo traje, tío? Perfecto. No, esto es muy bien. Es reconducir la conversación hacia el... Sigue el camino María, you. Tenemos aquí, yo que soy muy... Yo es que soy muy primario, entonces en la mesa de sonido tengo los cables puestos con colores distintos para distinguir bien qué micro va a cada sitio. Incluso el micrófono que tiene Juan ahora tiene el antipop amarillo, igual que el cable. Eso, a la hora de comprar cables, qué bonito es el multicolor. Muy bien pensado, muy bien multicolor. pensado. Vale. Y Juan, tú a nivel de empezar con el mundillo Lo musical... mío es mucho más fácil que lo de Juanjo. Yo empecé con 6 años. Entré en la escuela de música de Mieres con gaita y estuve hasta los 18, que fue cuando empecé la universidad, y unos años antes también había estado con Javi Teje en acordeón y también poco antes de los 18 yo creo que ahí ya había comprado el primer buzuki que tuve y empecé pues en casa yo tocando autodidacta. Eso es lo que es. Eso es tradicional. Esa- Aquí en Asturias eso es tradicional. Así empecé yo, así empezaron muchos, ¿no? Sí. Y luego, pues poco después, igual con la guitarra y también de forma autodidacta un poco, y es como la forma esta que dicen de aprender, que juntándote con gente que toca mucho mejor que tú, que te da 1000 vueltas, esto que llegas para casa diciendo, cago en la puta, yo esto, que llegas destrozado. Y a partir de ahí, pues luego ya te recuperas. Yo eso yo primero lo llamaba aprender por ósmosis, ¿no? Que se trataba de ir a los conciertos, ponerte delante, mirar qué es lo que hacía ese y a ver si eras capaz de sacar 2 o 3 cosas para ir a tu casa, tocar y decir, toca mucho mejor que yo. Bueno, a ver qué hago yo. Y 2 cosas, 3 cosas y luego ya eso. Cuando hay la oportunidad de juntarse con gente que son mucho mejores que uno. Vaya. Y que dure. Eso, que dure, porque, hombre, yo afortunadamente ahora todavía podemos hacerlo de vez en cuando y no, esa es la forma de aprender al final, sobre todo cuando no hay un sistema establecido, ¿no? Académico establecido.
Y bueno, eso, hablábamos antes, tú estuviste, has hecho el conservatorio entero, ¿no? Sí, entero, de arriba, Entero, de de la, arriba de la abajo, planta de abajo desde hasta la abajo, segunda. los 3 veces. cimientos los pusiste tú. Sí, sí, sí. Yo era el que cargaba la hormigonera. No, acabé hacía los cimientos. Acabé la carrera hace 2 años. La carrera de percusión. La carrera de percusión. El pum 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 ese del que hablábamos Sí, antes, sí. ¿no? Aclaro a toda la gente, por si tienen duda, que para hacer pum 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 hay que estudiar. Sí, por si acaso, Por si acaso os encontráis con Juanjo, no le preguntéis cosas de esas. Sí, Solo hay dos buenas historias. Una de ellas está grabada grabada en móvil. Bueno, Sí, por si acaso. no, y la verdad que, o sea, agradecido. Siempre visto desde fuera, a lo mejor puede tener el conservatorio. Siempre tiene esa palabra que acojona. Y tiene, como todo centro educativo nacional o tal, tiene cosas a mejorar o cosas a tal, pero a mí musicalmente he de reconocer que me valió muchísimo. Si no, como percusionista, ya fuera de chistes, sí que como percusionista se suele ir siempre al pum pum pum. Sí, O eso suele lo decimos ser lo nosotros. típico de que hace un percusionista, contar compases. Y Ujú. cuando un percusionista descubre lo que pasa armónicamente en una canción, Sí, es que la mayoría de la gente no es consciente de que en la carrera de percusión hay vibráfono y hay esas cosas vibráfono y que marimba, marimba y xilófono y que son, pues, Sí. Y bueno, la verdad que y dentro del conservatorio, visto desde fuera, siempre la gente lo ve distinto, pero bueno, sí que dentro del conservatorio se nos ve mejor a los percusionistas. Bueno, Sí que ciertamente. porque van a los conciertos y te ven, eso, hay mucha gente. Yo la primera vez es más, yo el primero, yo cuando entré en el conservatorio me dijeron que tenía que tocar la marimba con 4 baquetas. Con 4 baquetes yo flipaba. Y yo A mí decía, me sobran dos, bueno, me sobran tres. Sobrenme 2, sobremeles 4. ¿Qué pago yo con todo eso? Y no, hasta que el primer profe que tuve, que fue Fernando Arias, hasta que no lo vi de verdad tocar la marimba con 4 baquetes, no lo creía. O sea, siempre. Y la percusión tiene esa parte difícil de que son muchos instrumentos, cada uno con una técnica distinta y. Igual que a lo mejor para un violinista y es distinto tocar barroco que romántico, que tal, nosotros teníamos, aparte de todos esos estilos de música distintos, teníamos los instrumentos. Y la verdad que hay una carrera que te come bastante tiempo. A mí fue lo que más. Además, yo entré. Es una carrera. Claro. Se supone que tiene que hacer eso. Claro, en realidad. pero bueno, siempre el músico y la eterna pregunta de ¿qué estudies? Música. Música. Y No, aparte, y de eso, ¿pero eso. qué estudias? ¿Y a qué te dedicas? ¿A la música? No, y para comer, ¿Y pa comer? ¿y para comer qué haces? No, bueno, he conseguido vivir a base de sorber cal de esto de las paredes. Claro. Pero bueno, la dignificación, esas cosas que hablan tanto de la dignificación de la gaita, la dignificación no, déjate de historias, la dignificación de la figura del músico como profesión de verdad, ¿no? Sí. Y nada, muy contento. Acabé hace 2 años. Pude en el examen meter instrumentos que nunca se habían tocado en el conservatorio. Yo Toqué hay una cosa, hay una espina que tengo clavada, es no haber ido a tu concierto de final. Y yo. Muchas gracias a los dos. No sé por qué. No, a ver, no me acuerdo ahora, pero no pude ir. O sea, no es que no hubiese querido ni nada de eso, sino que no. ¿Qué estabas estaba haciendo el lunes haciendo yo? 3 de junio a las. A las tal. Hombre, ¿qué voy a decir yo? Estuvo bien porque pensélo no como un recital. En el conservatorio siempre sueles cosas demasiado, desde mi punto de vista, aquí va mi crítica, sueles cosas demasiado clásicas. Llevo O sea, esperando 40 minutos para esto. Quieren la palabra conservatorio. Yo siempre dije que la palabra conservatorio estaba muy bien aplicada para ese centro porque lo que falla es conservar. Y hay veces que dejen un poco de lado, saquen grandes máquinas y salen musicazos que son que te hacen cada nota en su sitio, pero a veces falta un poco del dime desde abajo, visto desde abajo, dime algo distinto. Sí. Y mi concepto cuando entré en el conservatorio era: yo quiero formarme como músico y quiero salir siendo un músico. Habrá unos que se especialicen en música clásica y toquen en orquesta, pero yo no soy ese músico de orquesta. Sí puedo tocar en orquesta, pero no es lo que me llena ni lo que realmente creo con lo que más puedo decir. Y en ese aspecto intenté hacer en el recital, hice unos audios, entre todas las canciones que toqué, hice unos audios para que fuese todo como un continuo. Fueron 55 minutos de música continuo y toqué una, por ejemplo, con el Bodran, tocando con Marcos. Hice un solo de caja de alta tensión. Acabé el recital con una de djembe y voz y intenté hacer algo distinto. El propio profesor me decía como, si te sale bien, pero como los que estén de tribunal no os guste la idea, te aniquilen simplemente por ello. Pero bueno, intenté, yo creo que lo mismo que con Cerzalo, lo mismo que con todo, lo mejor
que puede hacer un seguir con la su idea y estrellarse. Sí, Si sí. te estrelles, por lo menos estrelleste con ella. Y por lo menos te seas con algo que es tuyo. Sí. Y Oye, esa fue mi idea y yo creo que eso también me ayudó porque fue la primera vez en 10 años que me pasé en ese conservatorio, fue la primera vez de que toca a gusto. Siempre me creía cada canción que había tocado y es distinto cuando te pones a... Sí, al fin y al cabo es a tuyo, tocar. ¿no? Es una Sí. cosa que la has hecho tú, que te has decidido tú que está ahí Y bueno, tuve la suerte de que os gustan los del eso, tribunal y entonces... que resultó bien, ¿no? Sí, sí. Resultó bien. No me Bueno, quejo, no me quejo. No, bien, bien. A nivel académico, Juan, tu parte es distinta, ¿no? Es más a nivel de escuela de música tradicional, ¿no? Sí, sí. Tú es más parecido a mí. Sí, claro, bueno, Nosotros somos más folkis. quiero también, entre comillas, aclarar, de todos los instrumentos que a día de hoy toco con los grupos, Ya, ninguno casi estudia en el ninguno, ¿no? conservatorio, no tiene nada que ver. Y ahora no lo estáis viendo, pero está ahí No, echándose pues flores. eso ¿no? es manía, no paro, lo sé. No, bueno. Es broma. Bueno, yo creo que estuvo bastante bien. Suelo pedirle a todo el mundo, no sé si cuando hago el podcast, que intentéis dar una recomendación de algo, lo que sea, un disco, un libro, una serie, una película, un sitio para visitar, un lo que sea, que no tengáis que ver vosotros, si se os ocurre algo así sobre la marcha. Si se os ocurre. Es Documental, complicado. mira, Ey, venía mira. pensando, es que no me acuerdo, o sea, venía pensando en 2 documentales de la que venía en coche. Uno, acuérdome que era Sound City, que lo había recomendado de- también de Sergio. Sergio, eso Sí, lo he pero había escuchado. otro que me recomendó Michael y Gulf, Michael y que lo Wolf. vi, que está muy bien, pero es que no me acuerdo del nombre del documental. Bueno, eso. Y están, recomiendo a toda la persona que sea músico, que se inicie y que empiece a grabarse en casa y que vea que fácil llevo y una toma y otra y desafino y tengo un autotune y no sé qué. Está muy bien ese tipo de documentales porque te hacen ver lo que desde mi punto de vista y en la música de verdad. Ahora en ese aspecto somos muy cómodos. Antes había que ser mucho más... Sí, exactos, ¿no? Sí. Por decir así. Y existían los músicos de estudio, en los cuales eran los mejores y ahí estaban tocando y acompañaban a millones de discos. Y ese tipo de documentales de música antigua yo creo que a la gente de ahora que nos vienen bien para Vale. ver que somos unos afortunados. Como a día de hoy vamos a tener que echar tiempo juntos tú y yo, porque hoy tenemos que ir a tocar al Sí. auditorio a Y una queremos historia una foto de- con Pepe Villuela, yo por lo menos. Vamos a intentar sacarnos una foto con Pepe Villuela, porque hoy coincidimos en un festival benéfico, Festiclown se llama, que nos viene como bastante apropiado para ti y a mí. Sí. ¿Eh? Yo por lo de Fest y tú por lo de Clown, ¿no? Efectivamente. Ahí estamos. Efectivamente. Yo lo decía por el auditorio, ¿no? Porque es un sitio de Ah. solera, es un auditorio Príncipe Felipe, que ya no es príncipe, pero sigue llamándose así, ¿no? Pero bueno. Entonces vamos a intentar sacar ese nombre de ese documental, a ver si nos acordamos, y ya lo digo yo en la postproducción que viene detrás de esto. Perfecto. ¿Algo se te ocurre algo, Juanín? Bueno, pues mira, voy a decir un grupo que descubrí hace relativamente poco, aunque ya lleven bastante tiempo, que me resulta súper interesante, que son Petit Pop. Que Ajá, son, sí. para el que no los conozca, bueno, son un grupo de Gijón, creo, Sí, creo. Vamos. que hacen música para nenos pequeños. Pero apártense, no son las típicas canciones, ¿qué diría yo? Que me perdonen los compositores, ñoñas. No, pero te entiendo lo que quieres decir. Tienen... Joder, y luego aparte tienen una cosa que me llamó mucho la atención, que graban los discos en asturiano también. Ujú. Tienen las dos versiones, ¿no? Me parecen Sí. muchas canciones. Y Pop en piquiñín. O algo ahí así lo está, llaman, lo de- Pop- eso. Es exagerado el éxito que están teniendo. Sí. O sea, Es yo lo sé brutal. porque yo he trabajado en colegios durante unos cuantos años y ahora tengo amigos nos vamos haciendo viejos, tengo amigos con hijos y con niños pequeños y es exagerado, pero exagerado. O sea, a la hora de decir, bueno, voy a buscar mi camino en la música y yo muchas veces hablo de, hay que buscar cuál es tu nicho en el mercado. Estos han encontrado uno que estaba vacío, lo están haciendo bien y están recibiendo todo lo que tienen que recibir de recompensa. La verdad que lo llenen siempre. Es exagerado y eso que no es fácil hacer música que llegue a los críos, ¿eh? Pero cuando llegas. Sí. Y esa no se va. Pero luego aparte tienen los... Yo no sé cómo lo hacen, pero tienen todos los temas un
un algo que tú escuchas el tema una vez y luego ya estás todo el día y Es que es eso, ya es te lo eso. tienes en la cabeza y no lo Es sacas de ahí, el macho. concepto, ¿cómo se llama? En inglés se llama earworm, Ohrwurm en alemán. Es que es como un gusano de oreja, que se te mete en la oreja y no se te va. Sí. Lo tiene siempre en la música pegadiza, ¿no? Eso. Pues sí que es una recomendación muy interesante. Eso. Y a nivel musical, a los que en cierta forma nos dedicamos a la música, Sí, no, son muy yo interesantes. yo estoy también. muy Sí, sí, obsesionado con encontrar qué es lo que hace que la gente se acuerde de tal tema y qué se acuerda de tal tema y por qué me gusta a mí este tema, por qué cachitos, para luego básicamente intentar sablearlo todo y decir voy a usarlo yo en otras cosas, ¿no? Voy a ver cómo consigo, entre comillas, plagiar esto sin que se note, ¿no? O sea, al final coger las ideas de alguien y transformarlas así. Bueno, a nivel de redes sociales y de esas cosas, o cómo podemos, dónde se puede comprar el disco o esas cosas. Cerezal, hay unos cuantos sitios que yo sepa, ¿os acordáis? A ver, Si no alguno me voy a dejar seguro. A ver. Bueno, pero si no lo busco yo después creo Por que ejemplo, encontraré. en Mieres está en El Habana y en Musical Miller. Oviedo, Estará ¿dónde está? En el Espertello, en el probablemente. Espertello, en el Cuébano. Está En el también. Cueva, Pola. no. Bueno, estos sitios. Lo buscaré yo después si no. Sí, Eso. no, bueno, si no... O a nosotros, si nos ven por la nosotros calle un día. directamente Oye, y tenemos conversación. Eso, así, oye, por lo menos puedes llegar a casa y contar. Oye, mira, me pidieron un disco por la calle. Eso mismo, si no, eso, metiendo Yo Cerezal normalmente- Folk o a través del Facebook o lo que sea. Exactamente. Eso, de todas formas, yo ahora después, cuando acabe esto, haré una postproducción, que bien suena, ¿no? Eso de ya, llegar ahí la y postpro. decir cuatro Pospo. cosas, la postpro. dedicado a Laura del Pozo, esto de Pospo, que le gusta a ella. Y ya comento yo todo, busco yo la información y así parece como que encima lo digo calmado y con calma y con voz radiofónica de estas tratadas. Hombre, aprovecha, sin miedo. No, pues no tengo la información, no me fuerces. Bueno, pues muchas gracias y ya a ver si eso, dentro de una temporada tenéis otro disco o otra pila de conciertos tremenda y ya hablamos otra vez. O con alguno del resto del grupo. Yo tengo que aprovechar, estoy intentando engañar a todo el mundo para hacer estas Tú lo que cosas. quise llamar a Andrea, di la verdad, tío. No lo puedo decir porque luego me vienen los problemas. Pero... Venga, muchas gracias a todos. Gracias, Berto. Gracias. Juan Yagüe y Juanjo Díaz hablándonos un poco pues de la historia y la génesis y la intención del grupo Cerezal. A la hora de hablar de las recomendaciones, hace un ratito, que habréis escuchado, pues a veces nosotros, como ya estamos acostumbrados a hablar uno con otro, pues a veces damos por sentadas cosas y volviendo a escucharlo ahora pues me daba cuenta de que no quedaron claras. Una de las pequeñas recomendaciones así que pasó por encima Juanjo hablaba del documental Sound City que decía que había recomendado Sergio de los estudios Tutu en uno de los programas de la televisión asturiana, de la TPA. Habló del documental Sound City, que es un documental de 2013 dirigido por Dave Grohl, que habla pues un poco de la historia del estudio Sound City en Los Ángeles, donde por ejemplo Nirvana grabó en 1991 el álbum Nevermind. Pues un documental muy interesante que yo vi a raíz de aquella recomendación que hizo Sergio Tutu. Y a raíz de eso, pues Juanjo nos recomendaba el documental del que no se acordaba del nombre. El nombre del documental es Muscle Shoals, Muscle Shoals, M-U-S-C-L-S-H-O-A-L-S, Muscle, músculo, Shoals, que es también el nombre de un estudio de Alabama. Bueno, el estudio se llama Fame Studios y es la localidad Muscle Shoals en Alabama, donde se grabaron pues también un montón de artistas grabaron discos ahí, como por ejemplo pues Alicia Keys, Mick Jagger, los Rolling Stones, Bono, un montón de gente pasó por ahí. No lo he visto todavía, pero planeo hacerlo. Es del año 2013 y está dirigido por Greg Camalier, por si os sirve de datos. Yo supongo que si lo recomiendo a mis amigos es que está bien. La recomendación de Juanín era Petit Pop, que los podéis encontrar en Facebook, en facebook.com/Petit Pop, un grupo de
música dirigida a niños, pero válida para todas las edades. Yo doy fe de ello, ya lo hablamos en el podcast, que están teniendo un montón de éxito, sobre todo con los niños. Y lo que decía yo antes, si tienes éxito con los niños, es que estás haciendo las cosas bien. Seguiremos en otra ocasión. Ya sabes que si quieres descargar los demás podcasts o todos los podcasts anteriores están disponibles a través de iTunes, a través de iVoox y a través también de la descarga directa en el blog del podcast, que es 2grados.blogspot.com, donde los doses son números, 2gra2.blogspot.com, y también disponibles en YouTube. Sin más, nos volvemos a escuchar, esperemos que muy pronto. It's Thursday night, and that means it's time to bleep and blur the big TV moments of the week, whether they need it or not. It is This Week in Unnecessary Censorship. Abriéndose un poco el camino en esto de lo que es la escena de la música asturiana. Son un grupo joven, pero algunos de sus miembros pues ya llevan bastante tiempo metidos en un montón de historias. Juanjo Díaz Guerrero es compañero mío en la formación pequeña de Tejedor. De vez en cuando no va la banda completa, pues hacemos conciertos en formatos más pequeños, y él es el percusionista que viene con nosotros. Ya hemos compartido, por ejemplo, un par de viajes a Escocia, y justamente el día que grabamos este podcast, pues actuamos en una gala en el auditorio de Oviedo, en la que actuaba también pues el actor payaso, si quieres llamarlo, un Pepe Villuela, y pues fue genial. Solo puedo decir que el humor básico funciona siempre, y a veces eso, la sencillez no solo funciona muy bien en el mundo de la música, sino que es extrapolable a muchos otros. Pero no me voy a ir por las ramas con esto, porque lo importante es Cerezal. Cerezal es un grupo que yo baso un poco en Mieres. En mi cabeza, para mí son de Mieres, a pesar de que pues hay gente que viene de muchos otros lugares de Asturias, ¿no? Y pues se basan un poco en la voz de Andrea Álvarez, dándole mucha más importancia a las canciones que a la música instrumental, que suele ser justo al revés de lo que hacemos normalmente en Asturias. Pues eso, son Andrea Álvarez a la voz, Juan Yagüe a la guitarra y al buzuki, Gonzalo Pumares al violín. Sí, no me puedo quejar. Y Juanín, yo a ti, la primera vez que te tengo controlado por ahí fue con la Patriband. Hostia, sí. Ahora, yo qué sé, 7 años por lo menos. Eso ya no funciona, ¿no? No, ¿qué va? Porque luego marchó uno de los componentes, marchó a trabajar fuera, luego marchó otro, entonces bueno, tampoco además como la pretensión que teníamos de aquello era pues lo que era pasarlo bien y poco más, pues claro. Tampoco... Ahí está, a lo mejor, yo qué sé. Eso es lo que lo miraba yo hace poco, igual de cara cuando... Me vino a mí a la mente cuando se anunció que se deshacía Blima en el Facebook, por ahí, ¿no? El rollo de vamos a anunciar que nos deshacemos. Y yo empiezo a pensar de, bueno, a veces no hace falta hacer estas... A ver, esto es idea mía, ¿no? Que a lo mejor no hace falta decir, oye, deshacemos el grupo, porque así cualquier día dices, bueno, pues hoy vamos a dar un concierto, ¿no? Sí, pero bueno, también puedes decir que se deshace el grupo y seguir dando conciertos, no hay problema. Que no se ha hecho nunca, por supuesto. Guiño. Pero bueno, no, también es un recurso... en plan, oye, vamos a deshacer el grupo, vamos a hacer la última gira, ¿no? Y entonces como el reclamo de oye, pero bueno, oye, la Patriband en su día era una historia para pasarlo bien, como deberían de empezar todos los grupos, ¿no? Sí, así era. Sí. Porque ni más ni menos. Es que la verdad es que ahora como intentemos hacer algo para hacerse rico, vamos a tener que esperar sentados. No, eso es difícil. Por lo menos intentar pasarlo bien. Que es lo principal. Lo principal no, casi lo único, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno.
Y bueno, pues ahora estáis metidos en un proyecto nuevo, ¿no? En Cerezal. Bueno, nuevo, ya tenéis un año y algo, ¿no? Sí, tenemos un añín y 2-3 meses más o menos trabajando juntos. Muy buenas. Hoy es día 2 de marzo de 2015 y esto es el programa número 15 del podcast 2 grados de separación, donde yo, Alberto Ablanedo, pues me dedico a charlar con gente que está dentro de esos 2 primeros grados de separación, de mis 2 primeros grados de separación. Eso sale de la hipótesis de los 6 grados de separación, que intenta probar que cualquier persona en la Tierra puede estar conectada con cualquier otra a través de una cadena de conocidos o de amigos que no tiene más de 5 intermediarios. De esta forma se conectan a las 2 personas con solo 6 enlaces. Yo no soy tan ambicioso como para andar buscando en todo el mundo y me conformo pues eso, con los 2 primeros. Y normalmente me muevo pues en el mundo de la música, en Asturias, y sobre todo en el mundo de la música folk, aunque tengo la suerte pues de conocer gente que proviene de diversas escenas musicales y de pues otros caminos de la vida, entre comillas, de la vida real, ¿no? Pero hoy sí que vamos a hablar de música otra vez. Los invitados de hoy, por primera vez tengo a más de una persona en el podcast, son Juan Yagüe y Juan José Díaz Guerrero, que son el guitarrista y el percusionista del grupo asturiano Cerezal, que publicó un disco llamado Camín pues el año pasado, y ahora pues eso, están haciendo en la pista, en el punto de salida, y vamos a escuchar la conversación con Juan Yagüe y con Juanjo Díaz. Estamos aquí con Juan José Díaz Guerrero y con Juanín Yagüe Saldaña del grupo Cerezal. Bienvenidos a 2 grados de separación. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues bienvenidos a los estudios centrales, que vienen a ser mi casa básicamente. Es la primera vez que me pongo a grabar con más de una persona, pero yo creo que es mucho mejor eso, porque al fin y al cabo así, si nos quedamos algunos sin decir nada, no hay que andar haciendo cosas artificiales, ¿no? Estábamos ahora, antes de empezar a grabar, estuvimos mirando a ver, incluso para meter efectos especiales gracias a iPads y historias de esas, pero bueno, tampoco vamos a forzar la máquina. Más adelante, más adelante. Es que tampoco es cuestión de pasarse, ¿no? Pero bueno, yo, a Juanjo, a ti te conozco un montón de ya de un montón de cosas. Hemos trabajado juntos, si es que se puede llamar a ciertas cosas trabajar. Digamos que sí. Bueno, nosotros hemos coincidido en tejedor. En general, pero bueno, tú has hecho mogollón de cosas con todo el mundo, básicamente. Bueno, con bastantes. Eres el percusionista más, ¿cómo se dice?, solicitado de Asturias, podríamos decir, ¿o no? Sí. A nivel folk. Eso lo estoy diciendo yo, ¿eh? Juanjo Díaz a la batería y demás percusiones, y David Mori a la flauta, el whistle y la gaita. Y pues eso, tienen un montón de invitados de los que ya nos hablarán ellos a lo largo de la entrevista. Si yo recomiendo que vayáis a escuchar algo del grupo antes de escuchar la charla, si no los habéis escuchado antes. No tenéis más que ir a internet o a través de Facebook o Twitter, buscáis Cerezal Folk, en Twitter es @cerezalfolk y pues encontraréis por ahí vídeos en YouTube o muestras de sonido de forma bastante fácil. Por otra parte, también quería aprovechar para pedir disculpas porque llevo ya una temporada larga, 3 semanas sin publicar ningún podcast. Y es gracioso, entre comillas, porque se supone que dejé de hacer los podcasts de Folk en la Red para tener tiempo para poder dedicárselo a esto. Pero la realidad es que no siempre es fácil quedar con la gente, que tenemos horarios muy diferentes y que la gente está muy ocupada. Y a pesar de que he contactado pues con un montón de gente para grabar este podcast, pues a veces pasa eso, que te pasas 2 o 3 semanas sin poder grabar ninguno y luego de repente 3 días pues acumulas 2 o 3 o 4. O grabas uno lo suficientemente largo como para hacer 2 semanas.
Pero bueno, la vida es así, esto seguirá. Mi intención al principio era haberlo hecho muy regular, ser regular, sacarlos todos los jueves, pero eso, pues desgraciadamente eso duró lo que duró. Esperemos que pueda seguir haciéndolos a una periodicidad aceptable. De todas formas, nos volvemos a poner